Gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Texto muy conocido, pero vamos a darle lectura aquí juntos para darle pues continuidad o para dar inicio a este tema. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Amén. Nos dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nada más hasta ahí. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. ¿Qué cosa hagan qué? Que adoren. Vamos pues a analizar este tema. El tema lo he titulado Reflexión en mi relación. Amén. La reflexión en mi relación. Ciertamente pues para nosotros adentrarnos en este tema es necesario que pensemos en un par de cosas. ¿Qué es nuestra relación? ¿Qué es pues Dios para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tuvimos? ¿Qué es lo que ya no tenemos? ¿Qué es lo que aún no hemos alcanzado? ¿Qué es lo que a mí me falta por descubrir? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué tanto o qué tan comunicado he estado últimamente con Dios? Vamos pues a ver qué es lo que viene siendo una relación. ¿Una relación de qué se conforma, iglesia? Bien, puede haber dos personas. Vamos a hablar nosotros de dos seres que se casan, viven una vida conyugal quizás, pero no tienen comunicación. ¿Podrá ser una buena relación? Están casados, quizás ya tienen años juntos, pero no se dirigen la palabra o no tienen esa comunicación profunda. ¿Será una buena relación? No es una buena relación. Quizás cuando esta persona estaba noviando, quizás él con ella estaban confiándose hasta sus más íntimos secretos, llegaron a conocerse muy profundamente y por lo tanto se agradaron tanto que dicen, bueno, yo quiero compartir contigo la vida, yo quiero que tú y yo seamos felices juntos. Yo quiero que nuestra relación sea única y que sea especial. Ciertamente una relación se da de un trabajo mutuo. Una relación perfecta no solamente depende de él, una relación perfecta no solamente depende de ella tampoco. La relación perfecta ¿de qué depende? Del trabajo mutuo. El matrimonio o la relación simplemente viene siendo un trabajo o un edificio que se va construyendo poco a poco, mutuamente. Si él trabaja mucho y ella no hace nada, la cosa no va a salir bien. Va a llegar el día en que simplemente la construcción de toda esa buena relación se va a venir abajo. Al igual si ella hace mucho y él no hace nada, es todavía más probable en el hombre que se le derrumbe toda la relación que tenía. Pero vamos ahora a enfocarla a Dios. ¿Qué tanta es mi relación con Dios? ¿Qué tan buena es mi relación con Dios? ¿De qué se conforma nuestra relación con Dios? Vamos pues a analizar la reflexión en nuestra relación. ¿Cómo es nuestra relación en este día para con Dios? Hoy en día yo quiero mencionar esto, iglesia. Me ha tocado oír a 1, 2, 3 personas ya por ahí que dicen, yo tengo el poder de Dios. Van caminando por ahí y simplemente se les hace fácil decir, yo tengo el poder de Dios. Quizás entre los que estamos aquí inclusive reunidos, nosotros podemos decir, yo tengo el poder de Dios. Amén. Pero muchas veces se me han preguntado inclusive esto. Yo inclusive estuve analizando estas preguntas durante algún poco de tiempo. Me preguntaban, yo quiero que me diga usted, hermano, ¿por qué si la Escritura nos dice que cuando nosotros impongamos nuestras manos sobre los enfermos tienen que sanar? ¿Por qué yo lo hago y no sana el enfermo? ¿Por qué yo lo hago, oro por una gripe, oro por un cáncer, oro por lo que sea y la persona no sana? Y muchas veces se da la respuesta a la persona misma y se dicen a sí mismos, lo que pasa es que todavía no era el tiempo de Dios. Esta palabra o este término es hoy muy comúnmente usado en multitud de iglesias. Lo que pasa es que todavía no es el tiempo de Dios. Lo que pasa es que Dios todavía tiene otros planes. Sí, ciertamente muchas veces es así. Sí, ciertamente muchas veces Dios tiene planes, Dios tiene un tiempo determinado.
Pero yo quiero que analicemos esto, iglesia. Hay quienes dicen, yo tengo el poder de Dios. Yo tengo el poder de Dios. ¿Y saben cuál es la pregunta para nosotros analizar si verdaderamente se tiene el poder de Dios? La pregunta es, ¿por qué cuando yo oro por un enfermo, el enfermo no sana? ¿Por qué yo cuando canto o por qué yo cuando clamo a Dios, la presencia de Dios no se deja sentir? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el enfermo no sana? ¿Y por qué cuando dirijo mis palabras a Dios, su presencia no se deja sentir? Vamos pues a darle respuesta a esto. Hay muchísima gente que va por las calles, inclusive en las mismas iglesias, diciendo, lo vuelvo a mencionar, yo tengo el poder de Dios, yo tengo el poder de Dios. Y si nosotros les preguntamos, ¿te has preguntado por qué el enfermo no sanó? Dices que tienes el poder de Dios. Y si nosotros analizamos lo que es el poder de Dios, o nada más la pura esencia de Dios, si verdaderamente ese poder estuviera en la persona, inmediatamente la enfermedad fuera echada fuera. Inmediatamente en cuanto se ora por la persona, esa enfermedad, por muy grande que sea, va a ser echada fuera. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no es un poder poquito. El poder de Dios comparado con el fuego no es un cerillo encendido. El poder de Dios comparado con fuego simplemente en el mundo mismo arrasaría y lo quedaría hecho cenizas en cuestiones de segundos. El poder de Dios no solamente es una flamita que sale destello de un cerillo. No, el poder de Dios es algo tan grande. El poder de Dios es tan grande que si verdaderamente está en la persona, cosas grandes y asombrosas van a pasar. Sin duda van a pasar cosas asombrosas, cosas que verdaderamente van a impactar principalmente en ti, que vas a ver la gloria de Dios y en aquella persona que tiene o que tenía la enfermedad, que cuando tú oraste, esa enfermedad fue echada afuera, que cuando tú clamaste a Dios, la presencia de Dios se dejó sentir. Esto sucede si verdaderamente hay el poder de Dios. Pero si no hay el poder de Dios, ora, clama y no va a pasar nada. Y hay muchas veces que necesitamos analizar esto, iglesia. Voy a tratar de ser claro en unas breves palabras, el tiempo es corto. Yo he preguntado esto. Tú dices que tienes el poder de Dios y los enfermos no sanan. Tú dices que tienes el poder de Dios y cuando clamas a Él, la presencia de Dios no se deja sentir. Y la respuesta es esta. Tienes el poder de Dios según tú, en ti. ¿Y cuánto tiempo dedicas a la oración? Dice, bueno, yo la verdad ni siquiera oro. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que la presencia de Dios se deje sentir si no tienes ni siquiera el poder de estar postrado 1 hora en oración a Dios? ¿Será cierto que se tiene el poder soberano de Dios cuando no se tiene el poder ni siquiera de estar doblado de rodillas, clamando a Él? ¿Será cierto? ¿Será cierto que se tiene el poder de Dios cuando ni siquiera la persona tiene el poder de ponerse a orar, de ponerse a ayunar, de ponerse a leer la Escritura, de ponerse a verdaderamente a decir no al pecado? ¿Verdaderamente estará el poder de Dios? Ese simplemente viene siendo un concepto que ha arrasado a multitud de cristianos, porque les han enseñado la Escritura dice esto y por lo tanto tú créelo. Pero no les enseñan todo lo demás para que ese poder llegue a tu vida, para que llegue a la vida del ser humano. Yo les voy a preguntar, iglesia, ¿será posible que una persona tenga el poder de Dios cuando no tiene el poder de orar? ¿Tendrá el poder de Dios? ¿Tendrá el poder de Dios? ¿Qué es el poder de orar? ¿Qué viene siendo el poder de estar orando? Simplemente la dominación de la carne para que esté postrada, o simplemente para que esté dirigiendo sus palabras en oración a Dios. Simplemente es una dominación a la carne. Y si no se tiene eso que es poco, no se tiene tampoco aquello. Porque si no se tiene el poder de orar, si no se tiene el poder de ayunar, si no se tiene el poder de escudriñar la Escritura y además vivir una vida en santidad, porque esto te lleva a aquello, entonces aquello no lo tienes porque por aquí no has empezado. Amén. ¿Cómo se llena la persona del poder de Dios verdaderamente? ¿Cómo se llena la persona del poder de Dios? ¿Qué pasa si yo empiezo a dedicar
mis minutos de oración diario, ¿qué voy a tener? Yo esto lo compartí en la iglesia de Guadalajara, allá en la iglesia Mazamitla. Les voy a comentar. Mucha gente está buscando, Señor, prospérame, Señor, dame bendición, Señor, trata conmigo, Señor, dame cosas sobrenaturales. Están buscando una y otra vez cosas asombrosas, cosas, pero solamente para lo que viene siendo lo material. Solamente para esto están buscando la gloria de Dios. Pero quiero que analicemos. Muchas veces la gente busca las bendiciones. Pero iglesia, vamos a analizar. ¿Qué pasa si en el transcurso de la mañana, antes de que yo empiece a hacer mis labores, yo tengo la oportunidad de ponerme a orar y no oro? ¿Cómo se va a sentir mi conciencia? ¿Cómo se va a sentir? ¿Ah? Yo tengo la oportunidad, quizás porque inclusive se me fue el sueño o porque Dios me está diciendo que ore y no me puse a orar. En el transcurso del día yo me levanté temprano, quizás estuve en todas mis labores. ¿Cómo me voy a sentir en todo ese transcurso del día? Me voy a sentir culpable, me voy a sentir vacío, me voy a sentir como que algo me falta, me voy a sentir que mi relación con Dios no está en su mero cabal, no está en su mero apogeo. Pero ¿qué pasa cuando Dios me dice ponte a orar y me pongo a orar? ¿Qué pasa cuando yo me levanto por la mañana, tengo la oportunidad y si no la tengo la hago y me pongo a orar? ¿Qué pasa? En el transcurso del día me voy a sentir feliz, me voy a sentir bendecido, me voy a sentir con la gloria de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque empecé con lo que se debe de empezar para que Dios me dé de su poder. ¿Qué pasa si en el día, en algún día de la semana, un día, 2 días a la semana, Dios me da la oportunidad de ayunar? ¿Qué tal si tengo la oportunidad de ayunar? Bueno, van a decir, bueno, lo que pasa es que nunca se tiene la oportunidad de ayunar porque la carne siempre quiere comer. Este cuerpo siempre está pidiendo que se le dé su alimento. Pero el poder de ayunar es decirle no a la carne y abstenerte nada más un ratito. Entonces, ¿cómo se va a tener el poder de Dios si no se le puede decir a la boca, detente un momento? Porque la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y la consagración a Dios es lo que te lleva a tener el poder de Dios. Es lo que te va dando esas pautas, ese revestimiento de lo alto. Pero si no se hace esto y dices que tienes el poder de Dios cuando ores por un enfermo, no vas a hacer más que pasar un ridículo. Cuando tú ores por una persona, la persona no va a ser sanada. ¿Por qué? Porque no tienes una relación con Dios. Porque tu relación con Dios verdaderamente solamente son de palabras y no es una realidad. Ahora vamos a analizar un poco nada más, un poquito nada más. Ahora, nos dice el texto, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, también quiero que analicemos esta. Ciertamente nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad, pero ¿qué es la adoración, iglesia? ¿Qué es la adoración? Ciertamente, como nos dice desde el versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Es necesario que qué? Que adoren. Vamos pues a analizar esto nada más en algunos puntos porque el tiempo es limitado, ya lo mencionaba. ¿Qué viene siendo la adoración? La adoración, iglesia, vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando los ángeles, qué es lo que pasa cuando los seres angelicales están entonando sus cánticos? ¿Estarán nada más quietecitos? ¿Qué están pasando allá en los cielos? Ciertamente cuando un ángel canta o cuando las orquestas angelicales están entonando sus alabanzas, ciertamente el poder de Dios se está manifestando alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos enseña que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces cuando los ángeles cantan, no cantan al vacío.
Cuando los ángeles cantan, se están dando cuenta de que su alabanza la está recibiendo el Dios Todopoderoso. Así cuando nosotros adoramos, iglesia, no solamente adoramos con palabras, también adoramos nosotros desde nuestro interior, porque estamos sintiendo su gloria misma. Entonces, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? En la tierra, voy a mencionar esto, en la tierra existe la gripe y la tos, existe la influenza, existe el cáncer, existe el SIDA, ¿cierto? De esto que hay en los cielos. En los cielos no hay gripe y no hay tos. En los cielos no hay cáncer. En los cielos no hay SIDA. Pero en los cielos solamente está revestido de la gloria de Dios. Los ángeles no se enferman. Los ángeles no tienen dolores. Los ángeles no tienen preocupaciones. ¿Por qué? Porque allí no sufren de tos. En los ángeles no sufren de una gripe, no sufren de la influenza, no sufren de un cáncer. Van a decir, bueno, yo tengo cáncer, mira Señor, sáname. No, estas no son palabras que se oyen muy común principalmente no son palabras que se oyen en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las palabras que se oyen en el reino de los cielos? ¿Y yo para qué nos ha llamado iglesia? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? El Señor simplemente nos ha hecho el llamado para que digamos: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, que nos deja sentir su gloria, así como lo sienten los ángeles. Aquí nosotros lo podemos sentir en la tierra, porque ciertamente en los cielos no se sufre tos, ya lo mencionaba, no se sufre cáncer. En los cielos solamente están revestidos del poder de Dios, y para eso nos ha llamado el Señor. Para eso nos ha llamado, para que nosotros tengamos esa comunión, esa relación con Él. No es para que nos estemos quejando, porque si ciertamente la relación nuestra con Dios va a ocasionar cosas verdaderamente asombrosas, va a ocasionar cosas verdaderamente tremendas. Vamos a continuar en esto. La adoración, iglesia, la adoración, muchas veces la gente la confunde y dice: yo estuve adorando al Señor y no sentí su presencia. No. La adoración, cuando una persona está adorando en espíritu y en verdad, si esta relación es genuina para con Dios, la adoración simplemente viene siendo la confesión de que Dios está presente. No está adorando simplemente al vacío, no está adorando simplemente con palabras diciendo Señor Santo y Señor Santo. No, está diciendo Santo, 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 porque está sintiendo su gloria, porque está sintiendo su poder. ¿Por qué? Porque la adoración es la confesión de que Dios está presente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te va a dar esa fuerza. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te va a dar ese fuego que no vas a poder estar callado. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando verdaderamente se está adorando en espíritu y en verdad. Porque la adoración, lo vuelvo a mencionar, simplemente viene siendo la confesión de que Dios está presente. Porque ya no estás diciendo palabras al vacío, tú estás sintiendo tus palabras que tienen una eficacia. Estás sintiendo tus palabras que van revestidas de algo diferente. Estás sintiendo tu interior que está siendo tomado por algo diferente. Que ya no solamente estás diciendo Señor, si es posible, si eres propicio, te pido que tengas el favor para conmigo. No, va a estar diciendo Señor, gracias porque tu poder está conmigo. Gracias porque tu poder se ha dejado sentir. Gracias porque tu poder me ha revestido. Ya no vienen siendo solamente palabras, porque la presencia de Dios, tal y como lo dice la Escritura. Yo les voy a preguntar, iglesia, ¿Dios está presente? Ahorita Dios está presente. ¿Cuántos lo declaran con seguridad? Dios está presente. Dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hay quienes esperan ver un ángel, hay quienes esperan ver algo sobrenatural, pero si nosotros analizamos, Dios está presente. Y si quieres sentir su presencia, adórale en verdad, porque no vas a estar esperando que la gloria de Dios baje. No,
vas a estar esperando que tu corazón tenga esa conexión con Él, porque Dios ya está presente de antemano. No vas a estar diciendo, Señor, que baje tu gloria, que baje tu fuego, que descienda fuego del cielo. No vas a estar esperando eso. ¿Por qué? Porque tú entiendes que de antemano ya Dios está presente. Dios ya está presente. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor con todo su corazón? Dios ya está presente y se deja sentir aquí con nosotros. Dios ya está presente y por eso le damos gloria. Dios ya está presente y por eso le damos honra, la gloria y la alabanza, porque Él es digno de ella. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tu gloria es verdadera para con nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Iglesia, a mí me ha tocado ver en un par de ocasiones cómo la gente viene a la iglesia y es como aquel novio que va a visitar a la novia. El novio va con todo su corazón, quizás le lleva un regalo, le lleva quizás unos chocolates, unas flores. ¿Por qué? Porque quiere pasar un momento agradable, ¿cierto? Quiere ir a platicar, quiere a tener esa comunión con esa chica que para él es tan especial. ¿Y qué pasa cuando este joven llega, toca la puerta y sí sale? Pero cuando está ahí, no le dirige palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pensar el novio? ¿Qué va a pensar este chico? ¿Ah? ¿Que verdaderamente le ama? Es decir, quizás ya la tengo enfadada, quizás no me quiere, quizás no quiere nada más estar conmigo. Así, iglesia, ¿cuántas veces Dios nos visita? ¿Cuántas veces Dios se hace presente aquí con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que Dios está presente? Y aunque estamos en la iglesia, no nos atrevemos a dirigirle palabra. No nos tenemos nosotros esa relación con Él. Así como esa chica llega el novio, le da quizás su presente, le da su regalo, pero no lo abraza. Así cuántas veces nosotros llegamos a la iglesia y Dios ya está presente, pero no nos abrazamos de Él. No nos estrechamos en su pecho y decimosle, Señor, gracias porque me has recibido. ¿Cómo está nuestra relación con Dios hoy? ¿Le estamos abrazando hoy en este momento? ¿Le estamos abrazando en este año que ha empezado? Hemos llegado a la iglesia cada día y nos hemos estrechado en su pecho diciendo, Señor, gracias porque me has visitado. Gracias porque me has dado de tu bendición que viene de lo alto. Gracias, Señor, porque la verdad, aunque no soy digno, tú me sigues amando. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado una y otra oportunidad? Que cuando estamos aquí en la iglesia no tenemos esa comunión, esa relación con Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo no digo por nadie, para aclararlo, simplemente es para que nosotros, como dice el tema, la reflexión en mi relación. ¿Qué tan empoderado estoy? Iglesia, yo les voy a preguntar, ¿qué pasa cuando un hombre y una mujer tienen intimidad? Bueno, muchas veces me pueden decir, bueno, lo que van a pasar es que van a pasar un buen momento. No me refiero a eso. No, me estoy refiriendo a que va a venir un fruto. ¿Cierto? Ese hombre, esa mujer tienen intimidad y va a venir un fruto. Amén. Eso es por naturaleza. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros tenemos 1 año, 2 años, 10 años, 50 años en una iglesia y no damos fruto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será porque es bien verídica la intimidad que estamos teniendo con Dios? Yo no estoy diciendo en general para el hombre y la mujer, vamos a quedar embarazados. No. Vamos a quedar empoderados. Yo no sé si la gramática en lo que viene siendo aquí nuestro idioma español, la palabra empoderado sea correcta. Estuve viendo, pero nunca la encontré, pero vamos a usarla. Amén. Revestido de poder.
Cuando una persona verdaderamente está teniendo intimidad con Dios, en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra y en una vida consagrada a Dios, sin duda alguna le va a venir provocando un fruto. ¿Cuáles son esos frutos, iglesia? Que cuando tú vayas por las calles y resulte una persona que tenga la necesidad de oración, tú vas a orar y la oración va a ser viva y va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque va a dar fruto. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas por las calles, quizás aquí en lo que viene siendo esta área, o donde quiera que tú estés, ya sea que estás en el trabajo, ya que sea que estás con tus vecinos, les vas a estar hablando de la palabra, y la palabra de Dios va a ser viva y va a ser eficaz en la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la intimidad que tú tienes con Dios te dejó empoderado, y ese poder va a estar siendo vivo y va a estar siendo eficaz donde quiera que tú andes. Sin duda alguna algo va a suceder, y tú mismo te vas a dar cuenta. Tú mismo te vas a dar cuenta de que Dios te está respaldando. Y ya no te vas a preguntar por qué cuando oro el enfermo no sana. Vas a estar diciendo lo contrario. A decir, yo comprendo por qué cuando oro la persona sana. Yo comprendo por qué cuando oro la persona sana. Yo comprendo por qué cuando digo gloria a tu nombre, o por qué cuando clamo el nombre poderoso de Dios, su presencia se deja sentir. Yo comprendo ahora el por qué. ¿Por qué, iglesia? Porque ciertamente es el fruto de mi intimidad con Él. Yo les comentaba hace un momento cuando estábamos iniciando, ciertamente muchas veces la gente está buscando el bien, ciertamente la gente está buscando la prosperidad. Quiero que me acompañen a abrir la escritura en el libro de Mateo para adentrarnos un poquito en este punto que voy a mencionar. Ciertamente muchas veces la gente dice, Señor, prospérame, Señor, dame fruto, Señor, dame economía, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Pero vamos a ver este punto en el libro de Mateo capítulo 6. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Amén. Iglesia, ¿por qué muchas veces cuando nos ponemos nosotros a orar? ¿Por qué muchas veces cuando nos ponemos a ayunar por alguien en especial y decimos nosotros, Señor, concédele un buen trabajo, Señor, concédele que se le haga, digamos, un trato para ya sea establecer la compra de una casa, la compra de un carro, Señor, bendícelo? Nos ponemos a orar y nos ponemos a ayunar. Y nos pusimos a orar, nos pusimos a ayunar, nos pusimos nosotros a clamarle a Dios, y eso nunca se dio por resultado. El trato nunca se dio, la prosperidad no se dio, el aumento en el salario no se dio. ¿Por qué? Vamos a ver aquí en la escritura, en Mateo capítulo 6, versículo 8. Dice, Mateo 6, 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a analizar este texto. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad desde antes de que vosotros le pidáis. Vamos a leer el versículo 33 aquí en este mismo capítulo. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos decía el versículo anterior que Dios ya sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad, pero cuando nosotros nos buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Amén. Entonces, cuando nosotros, en vez de estar orando para que Dios lo prospere, en vez de que de que estemos orando a Dios para que Dios haga esto o haga aquello en nosotros o en otra persona, ¿por qué no orar para que Dios me permita tener una mejor relación cada día con Él? ¿Por qué no hacerlo para esto? Porque ciertamente la promesa de Dios es esta, que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios ya sabe que lo ocupas. Dios ya sabe que lo estás necesitando. Amén. Dice en la escritura, si nosotros empezamos por las añadiduras, ¿qué va a pasar? Vamos a perder el reino de Dios y su justicia. ¿Cierto?
Pero cuando empezamos buscando el reino de Dios y su justicia, obtenemos como premio las añadiduras. Ahora yo les voy a preguntar, iglesia, ¿acaso no es Dios el que suple en todo en nosotros? ¿Acaso no es Dios que nos da la salud? ¿Acaso no es Dios que nos da la fuerza? ¿Acaso no es Dios que nos tiene en el trabajo? ¿Acaso no es Dios que nos tiene en la prosperidad? Entonces, si Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, ¿por qué no mejor yo clamar para que me permita tener una mejor relación con Él? Ahora, como ya les comentaba, iglesia, ya casi para concluir porque el tiempo es pequeño. Ahora, hay gente que está ocupada en estas cosas, las añadiduras, los bienes, las bendiciones, pero no se preocupan por el poder de Dios. Y ahora yo les voy a preguntar, iglesia, ¿qué es más precioso? ¿Tener un carro del año? ¿Tener una buena casa? ¿O que Dios nos permita tener una buena conciencia? ¿Ah? ¿Qué es más precioso? ¿De qué me sirve a mí tener un carro? Yo no sé, el Rolls Royce me parece que es uno de los más caros por aquí. De los más caros, creo que es por ahorita. No estoy seguro. Pero que Dios nos permitiera andar en un juguetito de esos, que para Dios no es nada, pero que nuestra conciencia esté intranquila. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Sería lo más glorioso que Dios nos pudo haber dado? Que nos trae en un Rolls Royce, pero nuestra conciencia no está tranquila. Que quizás nos dio una casa o una mansión y que para Dios no es nada, que nos pudo dar eso y muchas cosas mejor, pero que no tenemos una conciencia tranquila. ¿Qué es más precioso? ¿Eso o nuestra conciencia tranquila? Hay muchos van a decir, no, pues yo prefiero la casa. No, pues tú quédate con tu conciencia tranquila mejor, pero pues yo prefiero disfrutar mi casa. Tanto que le pido a Dios por una buena casa, por un buen carro, y lo voy a despreciar. No le hace que mi conciencia me atribuya tantito, pero pues voy a andar en buen carro. No se trata de eso. Un verdadero cristiano no va a pasar por tan semejantes pensamientos. Una persona que verdaderamente tiene una comunión con Dios, principalmente vamos a mencionar esto, iglesia. Una persona que duda de que Dios le va a proveer es una persona que no tiene una relación buena con Él. Porque es como aquella esposa que va a empezar a dudar de que su marido se fue y empieza a preguntarse, ¿y volverá con el chivo? ¿Volverá con la plata? Yo aquí estoy y me voy a morir de hambre. Así es toda persona que no tiene una buena comunión con Dios. Tiene una necesidad y no cree que Dios le va a suplir. Yo tampoco estoy diciendo, ¿sabes qué? Quédate sentado en tu silla, quédate recostadito en el sofá, Dios va a proveer. No. En la misma escritura, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver desde Adán y Eva hasta culminar en Apocalipsis que Dios nos dice que Dios prosperó a Israel, que Dios prosperó a su pueblo y a todos los que Él escogió por el fruto de su trabajo, por el fruto de sus manos. No les llegaba solamente la bendición por una bendición divina, al no ser Elías, que tenía una provisión allí preciosa, pero Dios tenía un plan. Amén. Ahora, en la misma escritura nosotros vamos a ver acá, quiero que ya para analizar esto, ¿de qué me sirve a mí tener un buen carro? ¿De qué me sirve tener una buena casa y tener una conciencia intranquila también? Ciertamente entre las bendiciones más preciosas que Dios nos puede dar es que nos permita tener una conciencia tranquila. ¿Y cómo se permite, cómo se empieza a tener nosotros una conciencia tranquila? ¿Podemos nosotros tener una conciencia tranquila cuando en la mañana no dedicamos oración? ¿Podemos estar en el transcurso del día con una conciencia tranquila? Si no oramos, ciertamente vamos a sentirnos vacíos, vamos a sentirnos insatisfechos. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que a nosotros nos corresponde. Pero ¿qué tal si oramos? Y cuando se trata de que te mencionen a Dios, vas a decir, gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estás sintiendo esa comunión con Él. Que si se trata de ayunar y tuviste la oportunidad y no la hiciste, ¿cómo te vas a sentir en tu conciencia? ¿Cómo? La conciencia va a estar triste. Pero si tú pudiste ayunar, si tuviste la oportunidad y si no la tuviste, la hiciste y te pusiste a ayunar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ah?
tu conciencia te va a hacer sentir bien delante de Dios. Y estás seguro que si Dios desciende o que si Dios se hace presente, si Dios se permite ver, te permite ver con tus ojos su gloria, tu conciencia te hace sentir que estás bien, por lo tanto eres una persona digna y te va a bendecir. Pero si no oraste por la mañana, algo que es bien simple, y Dios, digámoslo así, se apareciera por el camino, ¿cómo nos vamos a sentir? Vamos a buscar correr lo más rápido posible porque somos indignos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, nuestra relación no está del todo buena. Amén. Ahora, nos dice acá, en el versículo 8, ya lo veíamos, dice, Mateo capítulo 6, versículo 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Iglesia, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo dedico no solamente 5 minutos? Yo dedico oración hasta que mi adoración sea una confesión de que Dios está presente. Porque la oración, si no sientes la seguridad de que Dios ha escuchado, esa oración ni siquiera al techo se ha elevado. Amén. Pero cuando la oración, en tu adoración sientes la presencia de Dios, porque la adoración es la confesión de que Dios está presente, tu oración con seguridad ha sido escuchada. Con seguridad tu oración ha sido oída por Dios. Pero si ni siquiera sentiste la presencia de Dios, es porque tu oración fue tan simple, nuestra oración fue tan simple, que ni siquiera llegamos a eso. Y entonces no vamos a poder nosotros decir, yo tengo el poder de Dios. ¿Cuántos dicen aquí, iglesia, yo tengo el poder de Dios? Gloria a Dios, yo esperaba decir amén, gloria al Señor Jesús. Yo tengo el poder de Dios, ¿por qué? Porque somos una iglesia que ora, somos una iglesia que ayuna, somos una iglesia que se esfuerza, somos una iglesia que nosotros verdaderamente impartimos un cambio. No somos una iglesia del montón, somos una iglesia que hemos vivido una experiencia de haber sido llamados directamente por el Rey de la Gloria, y por eso nosotros levantamos nuestras manos y decimos, Señor, gloria a tu nombre, y decimos, Señor, gloria a tu nombre, y alaben al Señor con todo su corazón, porque Él es presente aquí en este momento, y decimos, Señor, su gloria es grande, Señor, su gloria es poderosa, y su gloria es una realidad en mi vida, no porque yo sea solamente de palabras, sino porque una relación concreta, porque yo tengo una relación verdadera con Dios. Porque yo hago hasta donde me corresponde, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, yo me consagro una vida con Dios, y entonces mi relación me hace sentir cercano a Él, y entonces verdaderamente nosotros podemos decir, yo tengo el poder de Dios. Y no te vas a preguntar, como ya lo mencionaba, ¿por qué cuando oro los enfermos no sanan? No, vas a decir, yo sé por qué los enfermos sanan cuando oro. Amén. Yo sé por qué los enfermos sanan cuando oro. Así pues, iglesia, yo les dejo con este pequeño mensaje. Le voy a dejar el tiempo a nuestro pastor porque el tiempo es un poco limitado. Sigan adelante en su relación con Dios.